Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir el desempaquetado de una cámara para drenaje. Esta cámara nos permite mirar a través de las tuberías de drenaje y llega a donde el ojo humano no puede llegar. Si eres plomero, considera mirar este video, ya que esta herramienta es de gran ayuda para que realices tu trabajo. Voy a desempaquetarla y les voy a mostrar cómo viene y les voy a hablar un poquito acerca de los detalles de ella y vamos a hacer algunas pruebas. No se diga más y empecemos con este desempaquetado. Así es como luce fuera de la caja. Trae su base, está construida en metal. Abajo también está el rodillo con el cable. Y aquí también podemos observar, viene en un estuche de plástico para prevenir cualquier daño y así la podemos llevar a cualquier sitio. Trae su agarradera del estuche. También trae sus cerraduras bastante buenas para que tenga un sellado y no se llene de polvo o le entre humedad. Este es la marca de la cámara, Sanji Peace. Aquí también cuenta con sus páginas oficiales donde puedes escanearlas a través de tu teléfono para ir directamente a ellas y también te brindan el soporte a través de WhatsApp o también de un email. Vamos a abrirla para mirar todo lo que viene en ella. Aquí principalmente vamos a encontrar el manual con todos los detalles acerca de la máquina. Esta es un modelo S8951DM. Esta cámara no precisamente la podemos usar para plomería, también la podemos usar en zonas de difícil acceso, como ductos de aire acondicionado, también donde se requiere hacer algún rescate bajo tierra, para explorar bajo tierra, bajo el agua, en un sinfín. La imaginación es tuya, incluso la puedes usar en la construcción si quieres ver a través o detrás, más bien dicho, de una pared. Dentro del estuche podemos almacenar todos los componentes que se requieren. Aquí podemos encontrar el cargador. Este cargador trae una luz. Esta luz nos va a indicar cuando está cargado o le falta cargar. Cuando le falta cargar o está cargándose, va a tornarse de color rojo. Una vez está cargado, se va a tornar de color verde. Para utilizarlo por primera vez, lo vamos a conectar al enchufe de la pared y aquí es donde dice cargador, aquí lo estaríamos conectando. De ese color aparecería cuando la pila está completamente cargada. Yo ya lo cargué anteriormente. En la parte del medio, aquí viene con su conector. Este va a ir conectado directamente al monitor. No tenemos por qué preocuparnos por instalarlo mal, ya que cuenta con una guía para que sea de fácil instalación. Solo presionamos y enroscamos. Ahí estaríamos conectando el cable de la cámara al monitor. Cuenta con una guía. Esta guía nos va a permitir ponerla en la cámara para que se deslice con mayor facilidad la cámara a través de las tuberías. También contamos con otra más pequeña. Esto ayuda a que no se raspe la cámara al momento de ir recorriendo la tubería o el orificio donde va a utilizarla. Por último, aquí tenemos la cámara. Esta cámara es flexible en acero inoxidable. Aquí podemos observar el lente. Cuenta con 12 luces LED y en la parte de atrás está la conexión. También la conexión es fácil de instalar, ya que no hay forma de que te equivoques.
En un extremo del cable está la conexión. Esta conexión son conexiones en círculo, ya que no importa cómo la enrosques, siempre va a estar conectada correctamente, además de contar con un sello para que entre el agua, ya que estas cámaras puedes trabajarlas bajo el agua. Son resistentes a la humedad. Aquí ya la tendríamos lista, conectada. Este adaptador pequeño aquí se pone enfrente de la cámara y se aprietan estos tornillos de plástico. Para lo cual, aquí también contamos con la herramienta. Un destornillador de cruz y de paleta. Viene con su mango. Lo podemos transformar en uno o en otro. Vamos a hablar un poquito acerca de los detalles de la cámara. Esta cámara cuenta con un monitor de 9 pulgadas con una resolución de 1080. La cámara cuenta con 12 luces LED que la podemos ajustar a alta o baja densidad. La cámara está hecha de material de stainless steel o también conocido como acero inoxidable. Esta cámara, la única cosa que solo la vamos a poder utilizar en el idioma inglés y en algunos que otros, ya que no está diseñada para el español. Esta cámara trabaja con 12 voltios. Como los enseñé al principio, esta cámara cuenta con su cargador y el cargador tiene un indicador que la luz roja indica que se está cargando, la luz verde te anuncia que ya se terminó de cargar. Vamos a hablar un poquito de todos los detalles de los botones. Aquí, este botón rojo es para encenderla. Aquí nos estaría dando la bienvenida. Ahí también encontramos enlaces donde la podemos adquirir, creo, o la tienda online o de Amazon. Aquí, como podemos observar, nos muestra el día, la hora y también aquí nos estaría marcando la distancia que hemos recorrido en el cable a través de la tubería. Y nos dice también el voltaje que se está utilizando y qué tipo de voltaje. Vamos a hablar un poquito de la cámara. Ahí la tenemos. Déjenme mostrárselas para que vean. Esta cámara cuenta con las 12 luces LED y también aquí está el botón para encenderlas. Cada vez que le presionamos le vamos a dar más densidad a la luz. Trae varias posiciones, la vamos a utilizar según sea necesario. Este botón de aquí abajo es para ponerlo en metros o pies cuando estamos midiendo la distancia. Ahí lo tenemos en metros y ahí lo tenemos en pies. Cuando recorremos el cable, lo estamos introduciendo en cualquier orificio, nos va a marcar la distancia. En este botón que dice limpieza, aquí vamos a colocarlo en 0 cada vez que lo presionemos. Aquí tenemos la tarjeta de 16 gigabytes. Aquí es donde almacenamos todos los videos y las fotografías. Aquí es donde introducimos el cargador para cargar la batería. Para empezar cualquier grabación, aquí tenemos el botón de grabado. Simplemente lo presionamos. En la pantalla podemos observar que se inició la grabación. Lo volvemos a presionar y terminamos con esa grabación. Cuando necesitamos mirar un video de los que tenemos ya almacenados, podemos buscar aquí en Play y nos va a llevar a donde están los videos. Ahí podemos observar el último video que grabamos y ahí están otros anteriormente.
Ahí nos los está reproduciendo. También los podemos borrar. Ahí voy a seleccionar, borrar todos. Otra vez pongo borrar. De esa forma también los podríamos estar borrando. También tenemos un botón de acercamiento. Esto nos permite estar acercando. Ahí podemos observar. Cada que le damos clic, empieza a tener más acercamiento. Una vez llegamos al sexto, se vuelve a poner en 0 o en forma original. En el menú podemos mirar varias opciones. Aquí podemos seleccionar el día y la hora y lo guardamos. Si nos vamos al siguiente, las funciones de reproducción, ahí podemos ver si queremos buscar videos o fotografías. La siguiente opción, que es como queremos ajustar el monitor. Aquí nos da el brillo, el contraste, la saturación y todos los detalles como mejor nos guste o la calidad que queramos apreciar la grabación. También tenemos el menú de video. Ahí vamos a encontrar cómo queremos que se esté grabando. También en la parte de abajo tenemos la opción que salga el día y la hora. Eso me parece importante. Lo vamos a dejar así. Por último vamos a ir al sistema. Aquí nos dice cómo cada qué tanto tiempo se apaga el monitor para estar ahorrando batería. Se salió de ahí. Regresamos. El segundo es el lenguaje. El lenguaje, por desgracia, no lo podemos poner en este sistema en español, solo cuenta con inglés y en alguno que otro diferente. Como pueden observar, si dejamos de presionar, se quita la pantalla. Ahí el canal de grabación, como lo queremos tener. Y en la parte de abajo tenemos la tarjeta de memoria. Ahí nos podemos seleccionar si queremos formatearla, que significa borrar todo por completo. Ahí nos da la opción de sí o no. Vamos a dar que no. El siguiente es para voltear la imagen o ponerla de forma como espejo. Esta opción es para poner la cámara a estado de fábrica. Eso es para el sonido. Y abajo tenemos la versión del software de la cámara. Para tomar fotografías, aquí también tenemos el botón de fotografías en esta parte. Ahí nos estaría tomando fotografías cada vez que lo presionemos. La primera prueba la voy a hacer en un tubo de drenaje. Ese es el que común se utiliza en la plomería. Es un tubo ABS para drenaje. Es color negro, lo cual nos permite una mejor prueba. Voy a empezar a introducir la cámara en el tubo. Voy a poner, está la cámara en la pura entrada del tubo. También vamos a medir la distancia. La voy a poner, aquí podemos observar que aparece cierta distancia. La voy a poner y la voy a poner en ceros y la estoy mirando en pies. Esa sería la primera. Vamos a darle más iluminación. Ahí podemos ver la diferencia. Le damos más. Le damos más. Y ahí se volvía a apagar los focos. Le vamos a poner la máxima, que viene siendo 5.
Ahí podemos observar que se mira muy bien. La calidad me gusta, se mira bastante bien. En el fondo lo tapé con un pedazo de papel y tenemos un pequeño carrito ahí. Y ahí la distancia que recorrió desde la entrada del tubo está diciendo que son alrededor de 3,5 pies. Esa sería la primera prueba. Se mira bastante bien. Para borrar la distancia que ya recorrimos, como les había mencionado, de un punto, le damos aquí y ya borraríamos la distancia. Y también nos marca la distancia en retroceso. Ahí podemos observar que es negativo. Ahí estarían apagadas las luces. Aquí voy a hacer una primera demostración. Lo voy a poner a través de una pared. Aproveché que estoy trabajando aquí instalando un enchufe para una televisión. Aquí ya cortamos el orificio. Vamos a observar qué es lo que está por dentro y por dónde vamos a introducir el alambre. Ahí se puede observar claramente cómo van bajando los alambres de electricidad. Ahí es donde vamos a introducir el que vamos a poner ahorita. Aquí podemos mirar. Tenemos que llegarlo hasta la caja de ahí abajo. Hasta esa caja. Incluso vamos a ir hasta allá abajo. Ahí podemos observar el pedacito que cortamos ahorita para hacer el orificio. Se nos cayó y ahí quedó abajo. Ese sería otro uso también que le podemos dar. Al momento de estar introduciendo el alambre, ahí podemos observar claritamente, se mira muy buena calidad. Tal vez no se alcance a apreciar al 100% en el video, pero aquí se mira muy bien. Le voy a hacer un acercamiento a ver si se alcanza a apreciar mejor. Ahí. Aquí podemos observar la claridad con la que se mira. La calidad es muy buena. Aquí encontramos una unión. Estamos revisando aquí. La calidad es muy buena. Aquí podemos observar esta tubería. Esta tubería le falta una limpieza. Hay una herramienta que nos permite hacer un tipo de limpieza en estas tuberías que es lavado a presión con agua.
Aquí todavía sigue siendo de 2 pulgadas. La voy a llevar hasta donde está la principal, que va a ser de 4 pulgadas. Ahí se pudo, ahí pudimos observar que hay mucha acumulación de comida. Aquí ya hubo una transferencia a aquí esta es la hasta ahí va a llegar. Ahí es la conexión ya de 4 pulgadas. Aquí pudimos observar esta tubería, ya le falta una buena limpieza. Eso le ayuda a que fluya todo con mayor facilidad. Esto es lo que vamos a recomendar. Esta sería la última prueba que voy a hacer. Como pudimos observar, la calidad es bastante buena. La grabación no le hace justicia, pero viéndola directo a la cámara es una claridad bastante buena. Recuerden que es 1080. Bueno amigos, hasta aquí voy a llegar con la reseña de esta cámara para drenaje. Como pudiste observar, en las pruebas se mira bastante bien dentro de las tuberías, tanto como detrás de la pared. E incluso no es el único uso que le podemos dar. Hay un sinfín de usos en los que la podemos utilizar. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like. Recuerda que los comentarios están abiertos para cualquier pregunta o sugerencia que me quieras dar. Como siempre, te voy a compartir el enlace por si estás interesado en adquirirla o echarle un vistazo, más detalles de ella. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.